Bueno, comenzamos entonces lo que vendría siendo este primer tema llamado línea recta. Cuando nosotros hablamos de lo que es una línea recta o nos imaginamos una línea recta, no es más que agarrar una regla y con un lápiz o con algún tipo de dispositivo que dibuje, trazamos una línea, ¿ok? La cual no tiene ningún tipo de curva y se va de un punto A a un punto B. Si esa línea tiene esas características, así es que nosotros la identificamos gráficamente como línea recta. Sin embargo, una línea recta, digamos que tiene una definición un poco más estricta, que para poder entender dicha definición y estudiar lo que vendrá siendo todas las características que permiten analizar el comportamiento de una línea recta, vamos a tener que ir aclarando una serie de conceptos. El primer concepto a aclarar es lo que llamamos lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico se define como un conjunto de puntos en el plano que cumplen con una característica geométrica común. Nosotros sabemos que los puntos en el plano vienen dados como pares ordenados. Un paréntesis, X, Y y cierra el paréntesis. Eso es un par ordenado. Ahora bien, cuando a ti te dicen que un lugar geométrico es un conjunto de puntos en el plano que cumplen con una característica geométrica común, lo que te están diciendo es lo siguiente, que esas coordenadas X y Y van a cumplir con una característica que la hace diferente a los otros lugares geométricos. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, determina la ecuación de un lugar geométrico donde las coordenadas X y Y son iguales. Fíjate bien, si tú tienes puntos en el plano que vienen dados siempre de esta manera, así como X y te dicen que el lugar geométrico, el cual vas a describir a través de una ecuación, cumple con una característica, la cual es que X y Y siempre van a ser iguales, simplemente tú lo que dices es que, bueno, ese lugar geométrico se describe a través de esta ecuación, que es que el valor de la coordenada X sea igual al valor de la coordenada Y. Por tanto, para todos los puntos en el plano, el lugar geométrico, ¿verdad? O la ecuación, mejor dicho, que define el lugar geométrico que tiene estas características viene siendo este. X igual a Y. Esta es la ecuación que nos dice que es un lugar geométrico donde todos los puntos o las coordenadas de X y las coordenadas de Y en cualquier punto en el plano vienen siendo iguales. Fíjense este otro ejemplo. Dice, hallar la ecuación de un lugar geométrico donde la suma de las coordenadas de todos los puntos en el plano es igual a 5. ¿Qué te están diciendo acá? Simplemente que para todos los puntos en el plano que van a venir dados con coordenadas X y Y, debes encontrar o elaborar una ecuación en donde la suma de la coordenada X y la coordenada Y sea igual a 5 y representar esa situación o ese lugar geométrico a través de una ecuación. Bueno, si es así, simplemente tendría que decir que a toda la coordenada X, sumándole la coordenada Y, eso va a ser igual a 5. Esto nos dice que esto que está acá vendría siendo la ecuación que de alguna manera define el lugar geométrico con estas características. Que para todo punto XY, X más Y sea igual a 5. Señores, ¿estamos claros hasta este punto? Aclaren por chat. Hasta este punto están claros. Chévere. Sigamos entonces. Si tienen alguna duda, por el chat lo van anunciando. Ahora, como les dije, nosotros para poder analizar todas las características que vamos a tener de lo que es el lugar geométrico llamado línea recta, nosotros tenemos que entender algunos conceptos porque lo vamos a usar de forma constante a la hora de resolver los problemas a los cuales nos vamos a enfrentar. Una de las primeras características geométricas que tenemos que aprender a calcular es la distancia entre dos puntos. Supongamos que yo tengo un punto A con coordenadas X1, Y1 y tengo otro punto B con coordenadas X2, Y2. Y yo, por alguna razón, necesito conocer el valor de la distancia que hay medida en línea recta que hay desde el punto A hasta el punto B. Pues existe una fórmula que les va a permitir, conociendo los valores de las coordenadas del punto A y los valores de las coordenadas del punto B, poder encontrar esa distancia. Y esa fórmula es la siguiente. D es igual a la raíz cuadrada de
x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, si en algún momento te piden de forma tácita que calcules la distancia entre dos puntos o, por alguna razón, ustedes necesitan calcular la distancia entre dos puntos, ustedes pueden usar esta fórmula para obtener esa magnitud. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Te dice, determina la distancia entre P1, cuyas coordenadas es 2 y 4, y P2, cuyas coordenadas son menos 3 y menos 5. Si a ti te mandan a calcular la distancia entre estos dos puntos, lo primero que hay que hacer, señores, es definir quién es x1, y1 y quién es x2, y2. Realmente eso es indiferente. Al final, el valor de la distancia te va a dar igual. Ahora bien, si es así, cuando nosotros vamos a definir eso, bueno, digamos que esto va a ser el punto x1, y1, por ser el primero que te dan, y esto va a ser el x2, y2, por ser el segundo que te dan. Entonces, si eso es así, y nosotros decimos que x1, y1 es 2, 4, quiere decir que x1 es igual a 2, y y1 es igual a 4. Por otro lado, si tengo x2, y2 es igual a menos 3, menos 4, menos 3, menos 5, disculpen, x2 va a ser menos 3 y y2 va a ser menos 5. Así lo tenemos definido acá. Ahora, ¿para qué identifico quién es x1, y1, x2, y2? Bueno, lo hago por lo siguiente. Porque cuando vaya a plantear la fórmula, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir respectivamente esos valores, x2, x1, y2 y y1. Cuando nosotros hacemos eso, planteando la fórmula, decimos x2 vale menos 3, te colocamos menos 3 acá. Luego el menos de la fórmula, y luego el valor de x1, que en este caso es 2. Después, y2, que viene siendo menos 5, el menos de la fórmula, y y1, que viene siendo 4. Lo colocamos acá. Y al resolver esto con nuestra calculadora, vamos a obtener como resultado 10,29, que vendría siendo la distancia que hay respectivamente entre el punto 1 y el punto 2. ¿Alguna duda hasta ahora, señores? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, si no hay dudas, continuamos. ¿Ok? Fíjense bien. Siguiente aspecto o característica particular a entender, ¿no? Viene siendo lo que es el punto medio de un segmento. Fíjense, si yo tengo un segmento de recta el cual está limitado por extremos A con coordenadas x1, y1, y el otro extremo del segmento es B con coordenadas x2, y2, y yo necesito determinar el valor del punto medio que parte a ese segmento en dos segmentos iguales, es decir, este punto hace que la distancia que haya de aquí hasta este extremo y de aquí hasta este extremo sean las mismas. Y yo necesito encontrar las coordenadas de ese punto. Lo que hago es seguir esta fórmula que está acá. Punto medio es igual a x1 más x2 sobre 2. Esto va a ser la coordenada x resultante del punto medio. Y aquí va a ser y1 más y2 sobre 2. Y esto va a ser la coordenada y de ese punto medio. Veamos un ejemplo para que ustedes entiendan un poco más claro. Te dice, calcula el punto medio de un segmento de recta cuyos extremos son menos 1, 4 y menos 3, 10. Como les dije, es indiferente la posición que ustedes consideren a la hora de considerar punto 1 y punto 2, o x1, y1, x2, y2. Yo puedo decir que esto es el punto x1, y1, o puedo decir que este es el punto x2, y2. El resultado va a seguir siendo el mismo. Sin embargo, si este es el primero que me dan, a ese es el que yo asumo como x1, y1. Y este que está acá es el que yo asumo como x2, y2. Entonces, si x1, y1 es menos 1, 4, quiere decir que x1 vale menos 1 y y1 vale 4. Si x2, y2 vale menos 3, menos 10, quiere decir que x2 es menos 3 y y2 vale menos 10. Ya teniendo los valores respectivamente de cada uno o de cada una de esas coordenadas, lo que hacemos es seguir la fórmula que tenemos acá. Decimos punto medio es x1 más x2 sobre 2. Esa es la coordenada x. La coordenada y sería y1 más y2 sobre 2, sustituyendo los valores acá y acá y sacando la cuenta respectivamente de esto que me queda aquí y esto que me queda aquí, tenemos que el punto medio va a tener como coordenadas menos 2, menos 3. Entonces, este punto es el que separa en dos segmentos iguales
a lo que vendría siendo el segmento de extremos, en este caso menos 1, 4 y menos 3, 10. Y eso que está allí sería el punto medio calculado. ¿Estamos bien hasta aquí, señores? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Ninguna? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos ahora con otra característica geométrica. Digamos que es muy relevante y es muy importante para todas las cosas, muchachos, que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Y es algo que ustedes conocen, de hecho. Pero digamos que a lo mejor no les han dicho de dónde viene y qué es lo que realmente representa. ¿Qué es lo que llamamos pendiente de una recta? ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta, digamos que es un valor numérico que de alguna forma te dice a ti, sin necesidad de ver la recta, ya tú sabes si la recta es creciente, es decreciente, es horizontal, es vertical. Digamos que es un valor que va relacionado como con el nivel de inclinación que tiene la recta con respecto al eje horizontal. Ahora, ¿cómo surge? ¿Cómo nosotros podemos determinar, o mejor dicho, cómo encontramos nosotros una ecuación que nos va a permitir, o una fórmula que nos va a permitir calcular la pendiente de una recta con conocer dos puntos de esa recta? No necesariamente los extremos, dos puntos que estén contenidos en la recta o que la recta pase por ellos. Fíjense lo siguiente, si yo tengo aquí una línea recta cuyos extremos son x1, y1 y x2, y2, y la tengo graficada así en un plano cartesiano, como lo que ustedes ya en teoría deberían conocer. Nosotros sabemos que este punto, si es x1, y1, si yo traslado ese punto hacia el eje x, esto va a ser x1. Y si este lo traslado hacia acá, esto va a ser y1. Si este extremo que está aquí tiene coordenadas x2, y2, si yo proyecto esto hacia el eje x, va a ser x2. Y si yo proyecto esto hacia el eje y, va a ser y2. Entonces, fíjense bien, ¿no? Si yo voy observando esto, aquí se me está armando un triangulito rectángulo, el cual tiene un ángulo aquí que va relacionado con el nivel de inclinación que tiene esta recta con respecto a la horizontal. Adicional a eso, yo observo lo siguiente, que en este triangulito, este pedazo que está aquí, ¿ok? Nosotros podemos encontrar su valor, y este pedazo que está aquí, también podemos encontrar su valor. ¿Por qué? Porque si yo al valor de y2 le resto el valor de y1, es decir, porque y2 es de aquí hasta acá, y y1 es de aquí hasta acá. Entonces, si yo a y2, que es este pedazo completo hasta aquí, le resto el valor de y1, que es esto, me estaría dando este pedacito. Y si yo al valor de x2, que es medido desde aquí hasta acá, le resto el valor de x1, que es de aquí hasta acá, me estaría dando este pedacito, que es este cateto del triángulo. Y nos vendría quedando un triángulo como este. Entonces, si yo busco alguna expresión matemática que me permita relacionar este ángulo con estos dos catetos, donde este cateto va a valer y2 menos y1, y este cateto va a valer x2 menos x1, simplemente me doy cuenta que como conozco los dos catetos y no lo conozco la hipotenusa, tendría que aplicar la razón trigonométrica tangente, donde tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y me queda esta fórmula matemática. Y en sí, esta fórmula matemática, señores, es a lo que nosotros llamamos pendiente de una recta. Sin embargo, para no tener que estar escribiendo acá tangente de un ángulo, simplemente decimos que a la tangente de un ángulo, cuando la queremos identificar como pendiente, le llamamos m. Y ahí es donde surge que m, que es la fórmula que se usa para calcular las pendientes de recta, no va a ser más que la razón existente o la división entre y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde x1, y1 y x2, y2 va a ser respectivamente los puntos que están contenidos en la recta a la cual yo quiero calcularle la pendiente. Señores, vamos a hacer lo siguiente. Déjame